Capaz. Inteligente. Fuerte. Y siempre con la voz en alto. Faltas en Movimiento, el podcast del empoderamiento femenino. Hola a todas las personas que se van conectando. Yo siento mi internet como lento, no sé ustedes, escríbanme por los comentarios. Hoy tenemos un tema muy importante que vamos a abarcar, un tema muy triste, porque vamos a hablar, aquí yo les muestro la imagen del aumento de los feminicidios en Colombia, más de todo en el mes de, voy a volver a quitar porque no la pudieron ver, ahora sí, en el mes de julio. Pero antes voy a darle paso a mis dos compañeras, a mis colegas que están acá. Entonces empiezo por Mile. Mile, ¿cómo vas? Hola, muy bien. Saludamos a Andrea. Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha Hola. ido? Bienvenida a Faldas en Movimiento. Muchísimas gracias, muy feliz de estar aquí. Y bueno, como lo dicen ustedes, lastimosamente no es un tema muy feliz, pero bueno, aquí estamos, haciéndole frente. Es verdad, es un tema muy triste porque están pasando muchas cosas en el mundo, están pasando muchas cosas en Colombia que uno también se cuestiona, que se dice que, o sea, realmente, no sé, esta serie del cuento de la criada, yo no sé si te la has visto, yo no me la he visto completamente, mi mami sí me contó casi toda la serie, por eso yo dije como que, ¿para qué verla? Pero siento que de una u otra forma se está volviendo, está pasando de la ficción a la realidad, están tratando como de minimizar el concepto de ser mujer, está agravándose, por ejemplo, el tema de las cifras de feminicidio en Colombia, en vez de reducirse como debería ser, pues aumentan. Eh, por ejemplo, yo no sé si tuviste, eso fue hace poquito, de la chica que asesinaron solo porque no quiso bailar con otro tipo, sacó el arma y le disparó. Entonces es como que está pasando en Colombia, que está pasando en el mundo con las mujeres, realmente estamos seguras, realmente eh, estamos en el siglo XXI, porque esto parece que nos hubiéramos devuelto a 1934, donde hasta ahora estábamos peleando por nuestros derechos. Vamos a ver si Mile ya. Pero si quieres, cuéntame, Andrea, mientras tanto, ¿tú qué opinas del tema? ¿Qué has visto? ¿Qué te ha impactado? Tú vives acá en Colombia, ¿cierto? Sí, en Bogotá. En Bogotá. Un poco, pues, ¿cómo has visto tú el tema acá? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, les cuento, Andrea es de Venezuela, entonces, pues Sí. también tener esa mirada de otro lado, pues cuéntanos un poco. Pues sí, en realidad es muy triste como mujeres ver ese aumento, porque de cierta manera a uno también le da como temor a algunas cosas de que uno vive, ¿sí? Por lo menos si voy a ir sola, si me están mirando. La otra vez estaba en Transmilenio y venía un señor tomándole fotos a una chica y todas esas cosas generan mucho miedo por todo lo que uno ha visto que está sucediendo, ¿sí? Y yo lo que decía, ay, Dios mío, que esa chica llegue viva. Y bueno, la chica se atrevió y le dijo que por qué le estaba tomando fotos, que no le tomara fotos, que estaba viendo. Pero sí, hay muchas situaciones difíciles que estamos viviendo y como tú dices, ver este aumento de feminicidio le hace a uno también a veces como entrar a veces en ese pánico de que, ay, Dios mío, cuídame, porque están pasando muchas cosas muy tristes, ¿sí? Y que puede ser, y son personas que están en nuestro país, que pueden ser nuestros vecinos, nuestros amigos, algún familiar que pasen por estas circunstancias. Sí, pues es que llegar al punto de que porque tú no quieres bailar, entonces te asesinas. Eso pasó en Aguachica, en el Cesar, el 1 de agosto, y la víctima fue Sauris Nailet García. Entonces, como, entonces no tengo derecho a decir no, Ujú. porque entonces estoy en peligro. O sea, realmente es un tema muy preocupante. Yo Sí. siempre he comparado porque pues he tenido la fortuna de hablar con muchas mujeres y preguntar como, bueno, no sé, ¿te has sentido acosada en algún momento de tu vida? Y he podido darme cuenta que la mayoría de mujeres, y si no te digo todas, han sufrido cualquier tipo de abuso, o sea, ese acoso
en el Transmilenio, acoso en el colegio, acoso en la universidad, o sea, como que en los diferentes frentes donde está hay un diferente tipo de acoso que se normaliza también, que es normalizado ante la sociedad. Entonces, que te estén, por ejemplo, en el trabajo y que tengas un compañero como muy canistésico que quiera estarte tocando a cada rato y tú levantarme, oye, no me toques, entonces ya, es que es muy delicada, no se deja, que es antipática, entonces como que ya lo empiezan a tipificar de una manera como diferente, ¿sí? Ujú. Que Sí, si estás en el transporte público, entonces es tu culpa porque es que ya vas minifalda, es tu culpa porque es que tienes ropa muy pegada, entonces es tu culpa por existir, porque entonces, ¿qué pasa con las niñas que se visten como niñas y aún así son violentadas? ujú. Entonces, realmente las mujeres estamos como en ese aspecto en que cualquier momento puede haber un momento de acoso o cualquier cosa y se normaliza, se normaliza. Entonces, ahora sí, para contarte un poquito de cifras, eh, del, nuevamente vuelvo con mi cifra del enero a marzo hubo 199 noticias de crímenes por feminicidio, ¿sí? 15 feminicidios consumados, 114 tentativas de feminicidio. En el 2025 la Fiscalía registró 472 durante todo el año, ¿sí? Pero el mes más preocupante es el mes de julio como tal. ¿Por qué? Porque fue como en una semana hubo 6 casos de feminicidio, entre las que entra, por ejemplo, de María Camila Potosí, la del bebé, Ujú. ¿te acuerdas? Eso Sí, también nos demuestra algo importante y es que el feminicidio no solamente lo realiza un hombre contra una mujer, que es lo común, sino también lo puede hacer una mujer contra una mujer por el hecho de ser mujer, que ya vamos a entrar en detalle con eso. Hay otro caso que fue el de Janet Estela Álvarez Rivera, que fue en Medellín, una mujer asesinada dentro de su vivienda con múltiples heridas de arma blanca. La investigación señala a su expareja como principal sospechoso. Otra de Melanie Saray Fajardo de Sabaneta, que tenía 17 años y fue asesinada en un parque en el Parque de las Mascotas. Y en la principal hipótesis es que fue su pareja sentimental. Entonces, como te das cuenta, hay como un patrón. Son sí. personas conocidas, son personas que... Ay, ya llegó. Mire, mire. Hola, creo que ya. Me dice exactamente detrás del móvil por si algo. Ay, ¿me ¿Cómo escuchas? vamos? ¿Me escuchas bien? ¿Sí? No. No. Sí, ¿Sí, ahí me escuchas? Bien. Bien, prosigue. ahí vamos. Es que siento que hay delay y que te pregunto y me respondes súper después. Pero entonces, como ustedes se están dando cuenta de lo que les estaba contando, eh, tienen un patrón. Entonces, son personas cercanas, son personas que lo conocen, o son a veces también son las exparejas sentimentales que agreden también a los niños. O también, por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron el caso de Home Center de un señor que se enamoró y él ya no le puso cuidado y la asesinó. Entonces es como están pasando muchas cosas que uno dice, uno levanta la mano y dice, venga, pero ¿qué está sucediendo acá? Realmente es muy preocupante, pero chicas, quiero darle paso porque llegó nuestra invitada especial. Ella es Anja Maya, ella es abogada. Y pues quiero que nos cuente un poco ese tema. Ella ya había estado, ya había participado aquí en Faldas. De hecho, habíamos hablado del mismo caso, nos contó la diferencia entre un asesinato y un feminicidio y este tema, pero siento que es el momento de como hacer recorderos porque están volviendo a pasar. Así que voy a darle paso a Angie. Angie, ¿cómo estás? Hola Juanita, ¿cómo estás? Hola Andrea, hola Milena. Hola. Muchas gracias por volverme a invitar a este espacio y bueno, un saludo a todas las personas que nos están escuchando hasta ahora. Bueno, me alegro que hayas aceptado nuevamente venir. Eh, y bueno, queremos que nos cuentes un poco qué es el feminicidio, porque bueno, aparte ahorita, yo no sé si ustedes también se han dado cuenta que se ha vuelto polémica
para pues grandes personas o con influencia como es Donald Trump, Elon Musk, que dicen, pero hasta por ahí escuché al presidente de Argentina como, es que porque hay que tipificarlo como feminicidio, es que vale más la muerte de una mujer que de un hombre, y bueno, y un montón de cosas que prácticamente es para poder derrocar lo que es el feminicidio. Entonces siento que nuevamente hay que hacer como educar el por qué existe el feminicidio. Listo, Juanita. Bueno, como tú lo estabas mencionando, te estaba escuchando ahorita con la introducción que estabas haciendo acerca de los casos y pues lastimosamente creo que fue hace un año que estuvimos hablando de este tema y pues hoy un año después seguimos viendo que es algo que se sigue presentando, ¿no? No es un tema que veamos que en nuestro país desaparece, sino que lastimosamente sigue sucediendo y cada vez incluso de una forma más aberrante e impactante que no entendemos. Y como lo decías, en este caso, un feminicidio es muy importante diferenciarlo de un homicidio normal, perdón, sí, de la palabra homicidio, el del tipo penal que se llama homicidio, y la diferencia sustancial en este tipo de delitos es que en este caso la muerte se genera por la condición de ser mujer. Tú lo estabas mencionando en un momento, y es que, por ejemplo, en el caso donde la mujer fue asesinada por robarle su hijo, pues es un ejemplo muy claro de que ella fue asesinada por ser mujer, fue asesinada además porque estaba en gestación y porque pues le iban a robar, le robaron a su bebé. Entonces, en este caso, que es muy triste y es uno de los más recientes, nos ayuda a identificar claramente cuál es la diferencia y la importancia de que exista este tipo penal. Como lo mencionas, pues sí, muchas veces no solo los dirigentes, sino nosotros, los hombres, las personas de a pie dicen como, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué vamos a decir que es más importante la muerte de una mujer que la muerte de un hombre? No se trata de que una vida sea más importante que la otra o tenga mayor relevancia, sino como tú lo mencionaste, es la manera más clara de identificarlo y de saber la importancia de que el feminicidio sea un tipo penal que existe. ¿Por qué? Porque en este caso es que una mujer fue asesinada por su condición de mujer. Claramente el hombre, pues no se presentaría este caso de la chica que estaba embarazada y le robaron a su bebé. Es a raíz de que la mujer pues puede gestar, es la persona que trae vida, pues que se presentó esta situación y pues eso necesita una pena más alta, un agravante, porque pues estamos viendo que es una situación tan grave donde la mujer por su género se ve expuesta a situaciones tan terribles como esta que ocurrió hace creo que un mes aproximadamente. Entonces es por eso que la legislación pues ha venido estudiando, siempre las normas se van renovando. En esa oportunidad hace un año estuvimos hablando precisamente de eso. Este es un tipo penal, digamos que podemos decir un poco nuevo, a pesar de que pues ya ha pasado tiempo desde que se incluyó, pero es algo que se ha venido generando con la evolución de la sociedad. Cada vez como sociedad más conciencia social sobre ciertas problemáticas que tal vez antes no se veían. Y es precisamente esa conciencia social que ha venido que ha venido ocurriendo con el paso del tiempo, la que nos ha llevado a renovar, a incluir nuevos tipos penales, nuevos delitos, entre esos el feminicidio. Entonces, No, pues, señora, dime. no, les iba a mencionar que precisamente el feminicidio pues trae unas diferencias con el homicidio simple y es donde se comienza a ver pues la gravedad de este delito, ¿no? El homicidio simple
trae una pena entre 208 a 450 meses. Y el feminicidio tiene una pena entre 250 a 500 meses. Si nos damos cuenta, pues la diferencia tampoco es bastante, ¿sí? Cuando realmente comienzan a decir, pero ¿por qué se les trata diferente? ¿Por qué lo ven como más grave? Sí, hay una diferencia, pero es una diferencia mínima en cuanto a la prisión. Digamos que ya viene otro tipo de diferencias en cuanto a que este delito, pues es un delito que no es querellable. ¿Qué significa que no es querellable? Que no se puede desistir de este delito, que es un delito que la Fiscalía investiga de oficio y que tiene que poder poner toda a su disposición pues para hacer toda la investigación respectiva y llegar a los responsables. Pero perdóname, Juanita, que me ibas a preguntar algo y ahí vamos pues desarrollando toda la idea. Yo quería preguntar qué mecanismos hay para la defensa de las mujeres. Listo, Andrea. Bueno, actualmente pues en Colombia hay diferentes instituciones. Por ejemplo, hay un tema muy sonado que es la línea púrpura. En la línea púrpura pues se da la atención inicial cuando una mujer pues se ve en peligro, ¿sí? Debemos recordar que la violencia no es solo física, sino que existe la violencia psicológica y económica, que tal vez es una de las violencias que más se presentan actualmente, porque la violencia física pues es mucho más notoria, ¿no? Pero hay muchas mujeres que están sufriendo violencia psicológica y económica y que no es fácil de observar por su entorno, sino que es más ella quien lo está viviendo y tal vez al no saber, al no recibir golpes, al no recibir, sí, un maltrato físico, cree que ella no está ante una situación abusiva. Entonces en la línea púrpura te dan todo el orientamiento, toda la orientación psicológica, legal, qué es lo que tienes que hacer. Te envían a las comisarías de familia a iniciar los procedimientos donde puedes iniciar, pedir medidas de protección, como son medidas de alejamiento, todo esto con evitar que se salvaguarde pues la vida de la mujer. Hay algo muy importante que Juanita lo mencionó, uno de los casos donde la mujer fue asesinada en su entorno de trabajo. Y ese fue, creo que este año, hace poco, hubo un caso donde tú estabas mencionando, se enamoró El de Home de Center. de Home Center y la asesinó, pero en años anteriores también hubo diferentes casos donde asesinaron a una mujer dentro de su lugar de trabajo, que fue en Un centro Oster, comercial, ¿no? En una creo. de sus uñas, ¿no? ¿No fue? Que estaba haciendo las uñas y entró y también la Sí, no sé. asesinó. Es que, bueno, imagínense, estamos hablando de casos y todas tenemos un caso y un ejemplo diferente. O sea, es un tema demasiado triste. Entonces, pues bueno, a lo que iba con estos casos es que precisamente el año pasado con la reforma laboral se dio un paso importante donde se incluyó la importancia de que las empresas ahora hagan parte de la protección de la mujer. Y cuando una mujer reporta que está sufriendo violencia intrafamiliar, que puede ser víctima de feminicidio, la empresa tiene que crear un protocolo, el cual debe estar en su reglamento interno de trabajo, donde se determine qué medidas se le van a dar a esa mujer para poder ayudarla con su seguridad y con la integridad de su vida. ¿Por qué? Porque uno de estos casos, una de esas mujeres iba para su lugar de trabajo y fue asesinada durante este trayecto. Cuando se dio a la luz este caso, también se descubrió que la mujer le había reportado a su empleador que ella estaba siendo víctima de acoso, que ella se veía en riesgo, que ella creía que podía ser víctima de feminicidio y que solicitaba a la empresa que le permitiera trabajar en casa o le cambiara los turnos. Entendemos que obviamente pues para una empresa pues tiene su producción, sus turnos, sus actividades y muchas veces no
pueda parecer fácil hacer el cambio, pero si la empresa tal vez hubiera prestado atención, ella hubiera podido salvar su vida. Por lo tanto, desde el año pasado, con la reforma laboral, se estableció que ante que una mujer ponga en evidencia la alerta, le manifieste a su empleador que esto puede pasar, el empleador ya debe tener un protocolo donde debe tener establecidas cuáles son las medidas que va a tomar. Por ejemplo, brindarle la posibilidad de que trabaje en casa un tiempo, brindarle cambio de turno, cambio de sede, un traslado a otra ciudad de ser posible y ver cómo dentro de las posibilidades ya toda la sociedad nos hacemos cargo de esta situación. Porque claro, existe la línea púrpura y todos vemos en noticias que las mujeres denuncian, han seguido todo el procedimiento, igualmente muchas veces esto no es suficiente. Entonces, pues cada vez nos van haciendo parte a más actores para que podamos hacer parte de la solución, porque claro, la norma ya existe, la norma impone unas penas mucho más fuertes, pero pues como lo dije al iniciar, hace un año estaba justamente asistiendo a este programa a hablar de este tema y pues vemos que el panorama no es muy diferente. No, yo siento que de una u otra forma seguimos como por esa misma línea y si te digo un poco peor. Peor, tal cual. Entonces, sí, esa es la situación. Entonces, bueno, frente a la pregunta de Andrea, pues principalmente la línea púrpura es la línea de atención donde pueden asistir todas las mujeres. Existen diferentes fundaciones donde también se les brinda ayuda, pero el camino legal y seguro que tienen que seguir, pues es comunicarse a la línea púrpura porque todo caso es diferente, ¿sí? No todas las mujeres pueden obtener la misma medida de protección, de alejamiento, existen hijos, existen posibilidades diferentes, y no cualquier mujer muchas veces pues vemos comentarios desafortunados de, pero ella seguía viviendo con él, pero ella no se fue. Y como les comentaba, pues también la violencia económica hace parte de esta situación y pues lastimosamente por temas económicos una mujer no, tal vez no puede irse de ese entorno abusivo en el que está. Entonces, la mejor recomendación es la línea púrpura, donde dependiendo del caso, de la situación de la mujer, sea buscar la mejor manera para ayudarla. Y pues también en ese momento hablábamos el tema de hacer visible estos espacios para que las mujeres se sientan acompañadas y sepan que tienen la oportunidad de salir de ese círculo abusivo y pues siempre propender para que haya más oportunidades para las mujeres, para que ellas no tengan que depender de ese círculo abusivo donde están. Y por eso el año pasado toqué el tema de la reforma laboral, que estaba muy reciente, pero me parece que es un tema muy importante y un acierto porque siento que es una muy buena manera de ayudar a las mujeres cuando están en medio de estas situaciones. Ha pasado un año donde se está implementando la reforma laboral y la verdad no podría decirles, asegurarles o decirles que conozco un caso donde ya se haya implementado. Pero bueno, igualmente las normas en Colombia pues tienen su tiempo de adopción, mientras pues se comienza a adoptar en las empresas, a implementar, a que las mujeres lo conozcan, porque pues tal vez muchas no saben que ahora esto existe dentro de las empresas, pero pues digamos que es un paso grande del cual tenemos que informar para que pues se cumpla y ojalá sea un granito de arena que sume para que esto siga cambiando. Y es que precisamente eso lo hablábamos del programa pasado, en que hablábamos del terremoto que pasó acá en Colombia, y de hecho se muestra que es la estadística dice que mueren más mujeres que hombres en un terremoto porque son las que están cuidando también. Entonces, teniendo en cuenta esa cifra, que son como alrededor del 60%, y tú dices, claro, es que hay violencia económica, ¿cómo se va a ir de su hogar? Sí, dependen económicamente, a pesar de que las mujeres ahorita pues estamos trabajando y tenemos como esa independencia, aún hay muchas mujeres que no la tienen. Entonces ahí es donde también parte todo, ¿no? Sí, pregunta. ¿Cuáles serían esas señales? ¿Cuáles serían esas señales
que podemos tener alertas antes de que la violencia escale. Yo tengo un par de casos que me gustaría empezar a mirar por ahí. ¿Cuál sería la primera señal que nos puedes dar, por ejemplo? Bueno, yo considero que todas las señales son importantes y diferentes. Hablábamos mucho de que teníamos amigas en entornos abusivos, que uno escuchaba sus historias y la importancia de escuchar, porque muchas veces las mismas mujeres juzgamos a las otras mujeres y comienzan a callar, ¿sí? Muchas veces dicen, no, es que mi esposo fue grosero conmigo y pues uno les da consejos y cuando las amigas vuelven con esa persona, pues incluso se les quita el apoyo y dice, pero es que usted no quiere salir de ahí. Sí, como mujeres muchas veces nos maltratamos en esas circunstancias. Entonces, siempre yo recomiendo como seamos amigas, seamos buenas hermanas, buenas mamás, quienes sean mamás, y seamos abiertas a escucharnos entre nosotras, así la mujer esté equivocada y así la mujer no pueda salir de ese entorno, porque si no tiene una persona de confianza, por lo menos para hablarlo, ¿cómo va a salir de ese entorno? Pues señales claras de maltrato, pues yo creo que pueden haber muchas y saber si un hombre va a llegar a ese punto, yo creo que es tan difícil que precisamente por eso es que este delito existe y este delito sigue pasando en nuestra sociedad, porque muchas veces cuando ocurren este tipo de situaciones hay gente que dice, no creímos que esta persona fuera capaz de hacer eso. Por ejemplo, los hombres que han matado a sus hijos y se descubre después que fueron ellos mismos quienes lo hicieron, pues estaban con sus hijos porque se confiaba en que era una persona que no se iba a hacer. Entonces, por eso es muy importante que como sociedad, o sea, vayamos avanzando en este tipo de charlas, de que las mujeres puedan identificar cuando un entorno está muy mal o con una sola falta de respeto, se tome la decisión de procurar por su vida, porque es que existen tantos factores que pueden hacer explotar a la persona que sería muy difícil en este momento decir como solo un grito ya puede ser un factor de alerta. Entonces, creo que ahorita, dime. Existen de pronto como algunas posibilidades, ejemplo, voy a colocar un ejemplo, como que hoy un empujón, mañana un grito, de aquí a mañana te tira cosas. Esos serían señales que me pueden dar a mí como pie de ir de pronto a la línea púrpura, de que te tire Sí, cosas, claro. ejemplo, una Sí, camisa, una claro. toalla, no sé. Y esa pregunta es muy importante porque, claro, la mujer puede obviar y decir, no fue tan grave, solamente son problemas de todas las parejas y que crean que de pronto, como no lo ven tan grave en la línea púrpura, solo se recibe ya cuando la mujer está amenazada de muerte y cuando el hombre le dijo, si usted me deja, la mato. No, no, no. Es importante saber que en la línea púrpura se brinda atención de todo tipo de maltrato y claramente se busca pues dar una orientación a las mujeres para que sepan cuál es el mejor camino a tomar. Por eso les decía, cuando Andrea me preguntó qué medidas de protección hay, pues lo mejor es con un profesional que las dirija a lo que cada caso necesita. Si yo conozco un caso, yo personalmente, yo puedo llamar a la línea púrpura y colocar el denuncio como tal, independientemente pues que sea cercano o lejano a nosotros. O sea, cualquier persona lo podría hacer. Sí, claro, tú puedes poner la alerta de lo que está sucediendo. Yo no sé si de pronto se han dado cuenta, incluso en aeropuertos, terminales de bus, hay avisos que dice, si usted evidencia un tema, pues yo lo he visto obviamente en los baños de las mujeres como un tema de maltrato a la mujer, el tema de la trata de blancas, como póngalo en evidencia. Estos delitos, pues son delitos que impactan a la sociedad y que obviamente puedes poner la alerta. Lo que pasa es que obviamente es difícil que funcione sin la colaboración de la persona que realmente está siendo víctima.
Un tema que obviamente podemos tocar muy por encima sin entrar en detalles porque es mucho más largo, es todo el tema de las comunicadoras sociales, pues que ustedes deben estar muy enteradas y que hace poco en una de las audiencias se manifestó pues que las víctimas no iban a ser parte del juicio. Claro, pues todo eso comienza a dificultar. Entonces tú lo puedes Claro, denunciar, la fiscalía puede hacer su labor de investigar, pero pues se necesita de la víctima una para cara. poder hacer pruebas, por ejemplo, para tener la valoración de las posibles lesiones, para tener su versión de los hechos, identificar. Siempre que hay violencia física, pues generalmente también hay una violencia psicológica. Entonces, ¿cuáles son los perjuicios psicológicos que está sufriendo esa persona? Y pues es muy importante que el actor participe activamente de esta situación, pues para que realmente se pueda lograr el fin de la norma, el fin de lo que busca la línea púrpura, pero claro que se puede hacer, ¿sí? Obviamente, como no somos profesionales, por ejemplo, en este tema de salud mental, pues tal vez no podamos llegar de la manera correcta, pero pues ellos ya tienen todo el grupo de profesionales, además que están encargados de todo el tema de la mujer, de todo este tipo de violencias, que pueden llegar a esta mujer que está siendo víctima y pues desde su campo poder hacer que ella participe o tome una decisión donde ella pues proteja su integridad, su vida y pues tome una decisión donde pueda salir de ese entorno. Como desde tu experiencia jurídica, ¿cómo darle ese mensaje a las víctimas para que crean también en los mecanismos? Porque pues también sabemos que en los canales, los mecanismos, el sistema también les falla y ese es el caso de muchas que han, por ejemplo, la chica del home center que fue asesinada, ella ya había puesto la queja porque la estaba hostigando, ¿sí? Ujú. Y ya ella se llamaba Rosa Mayerly Oyala. Entonces ella ya había puesto la queja, ya había alzado la mano y aún así, pues no pasó nada. Como que él seguía entrando, seguía acosándola hasta que finalmente pues pasó lo que sucedió y es que la asesinó, ¿sí? Entonces, ¿cómo dar como ese mensaje? Porque muchas veces también se siente como, entonces, yo prefiero no denunciar porque a la final no va a pasar nada, no me van a ayudar con nada, va a ser más, porque desafortunadamente tenemos un problema y es que se revictimiza a la víctima, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo dar, como vengas? Que sí es importante que usted denuncie porque igual también queda dentro de los registros y se puede avanzar con algo. Bueno, Juanita, sí, este tema es un tema bastante triste porque pues el sistema sí nos falla y el sistema realmente tiene una represión de procesos donde impide pues que puedan hacer efectivas lo que está en el Código Penal que ojalá se cumpliera como ahí está dispuesto. Muchas veces, claro, ellas ponen la queja, activan la línea púrpura, hacen todo el proceso y mientras todo esto pasa, pues lastimosamente ya ocurrió el delito y digamos que ya no hay nada que hacer. Claro que después el Código Penal y mediante todo el procedimiento penal pueda ser juzgado, ir a la cárcel, cumplir la máxima pena que está estipulada, pero pues eso no nos va a devolver a la mujer que lastimosamente perdió la vida. Entonces, en este caso, es muy importante de todas maneras nunca dejar de denunciar. Pasan todos los delitos, pasa con el hurto, que es uno de los delitos que más se comete día a día, porque también esa situación de decir, no, yo ya no denuncio porque no va a pasar nada, porque va a ser más tiempo en el que tenga que hacer todos estos trámites a que realmente vaya a haber una sanción, una pena, vaya a haber un castigo para esta persona. Es muy importante siempre generar una cultura de denuncia,
de buscar a las autoridades encargadas, de hacer el seguimiento con la línea púrpura. ¿Por qué? Porque obviamente el generar una cultura de no denunciemos porque igual va a seguir pasando, pues eso también es una situación negativa, ¿sí? Se va convirtiendo en una bola de nieve donde pues además va a haber impunidad sin tener cifras y pues realmente lo que debemos hacer es nosotros como sociedad exigir que nuestras entidades cumplan, que lo que está en la norma se cumple. Entonces, estos espacios como el que tú brindas es lo que podemos hacer, crear espacios para que las mujeres tengan información clara de lo que puedan hacer, conozcan sus derechos, crear espacios seguros donde puedan denunciar y cómo también comenzar a exigir al Estado que hayan de verdad medidas para que esto deje de pasar. Por ejemplo, el tema de la reforma laboral, pues es algo que se va viendo como un paso más que como sociedad se está buscando hacer algo por las mujeres, donde ya no se les dice, no, solo tiene que denunciar y buscar a la policía, ir al CAI, sino que también, mire, como empleadores le vamos a brindar un apoyo. Entonces, pues respecto de lo que me pregunta Juanita, pues el mensaje es no dejar de denunciar. Sé como abogada, que es mi día a día, que este tipo de actividades de tener que ir a un juzgado, de tener que ir a una comisaría, de tener que poner la denuncia, es un poco desgastante y revictimizante, como tú lo dices. Tener que volver a contar tu historia una vez, dos veces, 10 veces, es muy revictimizante. Por eso muchas mujeres que han sido víctimas de acoso sexual y todos estos delitos lo cuentan mucho tiempo después, porque es que es un tema incómodo para la mujer tener que estar repitiendo su historia de diferentes personas tantas veces. Pero pues si como mujeres no tomamos las riendas en esas situaciones que nos suceden, pues nadie lo va a hacer. Entonces es necesario comenzar a denunciar. Si te está pasando, busca la línea púrpura. Si en tu trabajo estás teniendo problemas porque necesitas permiso para ir a la comisaría de familia, porque necesitas ir a la defensoría, porque necesitas ir al juzgado, de eso precisamente se trata que la reforma laboral introdujo esta nueva situación de que ayuden a las mujeres que están bajo esta situación, en no solo brindarles seguridad, sino la oportunidad de que tengan el tiempo de ir a denunciar, de ir a las entidades. Y pues si ellas están viendo problemas en su empresa por esta situación, pues también está el Ministerio de Trabajo para que el Ministerio de Trabajo ponga en la queja respecto de que en su empresa no se les está ayudando con esta situación. Pero tenemos que seguir nosotras como mujeres desde estos espacios, ver qué podemos hacer para ayudarnos entre nosotras, porque lastimosamente somos nosotras mismas las que nos terminamos salvando muchas veces. Ya las normas existen, existen las entidades, existen los programas, pero claro, muchas veces las noticias lo que generan es eliminar esa cultura de denuncia, de buscar ayuda, de buscar hacer algo, porque ¿qué vemos en las noticias? Precisamente lo que nosotras estamos hablando. No, es que esta persona ya había denunciado, ya se había hecho todo el proceso, todo el protocolo, igualmente pues fue asesinada. Entonces, claro, pues eso genera un malestar donde las mujeres comienzan a decir, no, pues yo realmente no lo hago porque nada va a pasar. Y todo lo contrario, tenemos es que exigir a los juzgados que son encargados de estos procesos, a las comisarías de familia, donde tienen conocimiento de estos casos, pues que le den celeridad a esta situación y comenzar a buscar ahorita con estos casos que nos han llegado, que han pasado en los últimos meses, como sentarnos y decir, bueno, ¿qué vamos a presentar? Podemos hacer un nuevo proyecto de ley donde
psicólogas, por ejemplo, ustedes comunicadoras sociales, yo como abogadas, médicos, en un entorno que podemos proponer nuevo para que podamos exigir que se cumpla y podamos buscar la manera de que esto deje de pasar. Y es que no es solamente que exista pues el delito penal, es también ver qué está pasando ¿Qué con se los hombres hace? que están haciendo este tipo de delitos. Sí, porque Claro, llega sí. hasta ese punto. ¿Qué se hace además como sociedad para que el hombre, pues que está llegando, digamos, a ese punto psicológico, se pueda controlar, se pueda llegar a tomar una solución antes de que él tome la decisión de hacerlo? Entonces, pues como lo habíamos mencionado, pues existe el Código Penal, el cual tipificó el feminicidio a raíz de que comenzó a evidenciar que las mujeres son asesinadas por su condición de género, ¿sí? Por ser mujeres, y cómo se implementaron unas penas más altas para castigarlo. Pero bueno, ha pasado unos años y vemos que esto sigue pasando. Esta norma Sí, nació a raíz de lo que le sucedió a Rosa Elvira Rosalía. Celis, y Ujú. pues realmente desde que ella Ajá. falleció tenemos que sentarnos a decir, ¿ha habido un cambio o sigue siendo igual? Tal vez en un año nos vamos a volver a reunir y vamos a hablar de 10 casos nuevos. Entonces son todos estos espacios donde comenzamos a conversar y ver en qué está fallando el Estado y qué podemos hacer. También el Estado, pues digamos que en estos casos en que las mujeres han hecho todas las denuncias, han seguido el protocolo, han pedido las medidas de protección y aún así las han asesinado, el Estado también puede estar incurriendo en una omisión del servicio, en una falla del Estado donde no está cumpliendo sus deberes, y esto también se puede demandar Y es porque que el Estado ahí, fue responsable. ahí entras en un tema muy importante y se han aumentado los casos de feminicidio. Julio fue uno de los meses más graves. Empezamos en agosto porque el asesinato de la chica que le dispararon por no querer bailar fue el 1 de agosto. Y miramos qué está haciendo el Estado para mejorar las circunstancias y poder defender a las mujeres, y nos damos cuenta que en vez de mejorar estas circunstancias está retrocediendo. Entonces, que ahora lo primero que hicieron cuando llegó el nuevo Congreso fue intentar derogar o intentar cambiar la Constitución para que poder quitar el aborto, por ejemplo. Que es el derecho sobre el cuerpo de cada mujer. Ahora que tú nos contabas sobre lo de la sentencia de la reforma laboral, hoy precisamente derrocaron 11 circulares. Dentro de esas 11 circulares está esa que tú nos mencionas de que el empleador, la idea es que acompañe o ayude a reubicar cuando haya este tipo de cosas. Ya lo derrogaron, hoy lo firmaron, entonces quitan los mecanismos de protección. Y como cereza del pastel, aunque esta podría ser la cereza porque fue hoy, lo del ICBF, que sale la directora del ICBF, que a decir como que es que no, es que de ahora en adelante vamos a decir niños y adolescentes y vamos a sacar la palabra niñas. Entonces, yo quiero que hablemos un poquito desde ahí, desde tu concepto, que podría, eh, qué connotaciones podría cargar esto del quitar la palabra niña dentro de unas necesidades que claramente son muy diferentes, las de las niñas a las de los niños, ¿no? Entonces, si eso se puede hacer, o sea, si realmente ella puede venir y decir que a partir de ahora en los colegios solamente se dice niños y adolescentes y quitarlo así como si nada, o tiene que pasar por un conducto donde tiene que ser aprobado, porque entonces prácticamente entonces un día de mañana dicen, no, es que solamente van a decir personas y quitan la palabra mujer, ¿sí? Entonces, un poco que nos cuentes, ¿eso se puede hacer? Bueno, Juanita, bueno, tocando, antes de empezar con el tema de la palabra niñas, respecto de lo que me mencionaste del Ministerio de Trabajo, es importante tener en cuenta que las entidades, por ejemplo, como es el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, de Educación, etcétera, ellos internamente emiten circulares, ¿sí? Emiten circulares, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo emite muchas circulares
donde da directrices de cómo se manejan ciertas cosas que reguló el Código Sustantivo de Trabajo, la reforma laboral, donde ellos dicen, por ejemplo, regulación de horas extras. Entonces el Ministerio de Trabajo emite una circular donde dice cómo se solicita la autorización de horas extras internamente con ellos. En cuanto a esa circular que me mencionas, las circulares, bueno, las leyes son como un triángulo, ¿sí? Arriba siempre vamos a tener la Constitución, que la Constitución pues es nuestra norma base y todas las normas que siguen hacia abajo, pues tienen que ir de acuerdo a lo que dice la Constitución. Y las circulares están en la última parte de esa pirámide porque esas circulares son como guías, orientaciones, directrices que hacen dentro de las entidades. Entonces, esa circular no la he revisado porque sé que salió el día de hoy una nota donde derogaron varias circulares, pues debe estar en principio derogando unas directrices frente a ese tema. Pero la reforma laboral pues no ha tenido ningún cambio, digamos que como para eliminar como tal esa nueva orden de que el empleador tiene que incluir dentro de sus políticas un tema de protección a la mujer, pues eso se cambiaría mediante otra reforma laboral. Entonces sí tenemos que ver, obviamente sabemos que pues el gobierno nuevo está trayendo muchos cambios y que lastimosamente por el tema del terremoto pues no hemos podido estar tampoco tan pendientes de lo que está sucediendo, ¿no? Estamos pendientes de el terremoto, de ayudar a las víctimas y por otro lado, pues intentar estar pendiente de qué es lo que está pasando con nuestro país y nuestras normas y nuestros derechos. Entonces, pues sí me gustaría, sí quería hacer esa aclaración como para que no nos alarmemos y digamos, ya nos quitaron esto, sino que debemos revisarlo bien, qué fue lo que dijo el Ministerio de Trabajo y probablemente va a sacar una nueva circular, de pronto con unos nuevos lineamientos, porque claro, pues la que estaba lo dejó el anterior gobierno, entonces puede ser que quien asuma ahorita el ministerio de pronto quiera hacer unos cambios frente a esos lineamientos, pero es importante que lo tengamos presente. Y lo que tú dices es muy cierto, la idea como sociedad es evolucionar. Colombia pues ha tenido una evolución en derechos muy importante, hemos tenido derechos que se han ganado en el transcurso del tiempo muy importante, sobre todo para las mujeres, y debemos estar pendientes porque la idea no es retroceder. Y con eso pues hablamos del tema que ha sido pues muy sonado frente al ICBF, donde la directora quiere eliminar la palabra niñas. Claramente pues es un alarmante porque aunque se vea como una sola palabra, pues comenzamos a ver qué es lo que se está buscando hacer con el nuevo gobierno y cómo como mujeres pues tenemos que empezar a cuidarnos obviamente desde las niñas en adelante, porque eso es lo que nos va a permitir a nosotros como sociedad pues tener mujeres más seguras, todo lo que hemos hablado, que puedan identificar cuando están en una situación abusiva, que no tengamos que ser víctimas de feminicidio, etcétera. Entonces es muy importante por eso hoy fijarnos y hablar de esa palabra niñas. Entonces, frente a este tema, tú me preguntabas que si ella la puede cambiar o que si hay un conducto para seguir. Entonces, este tema salió a la luz porque ella dentro del ICBF, con una circular, como lo estábamos mencionando, ordenó donde solo se iba a hablar de niñez, no se iba en el lenguaje institucional del ICBF utilizar la palabra niños y niñas, sino niñez. Claramente, pues este concepto uno podría decir en principio, pues está uniendo a los dos, ¿sí? Puede traer consigo niños y niñas, pero ahora dices niñez. Pero pues ahí es donde tenemos que comenzar a ver el porqué de las cosas. Entonces, ¿por qué existe en la regulación la palabra niños, niñas y adolescentes? Entonces es muy importante pues mencionarles que esta palabra se introdujo cuando se creó el Código de Infancia y Adolescencia
donde pues menciona garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes. En ese momento se introdujo este cambio porque, como lo hablábamos con el feminicidio, es muy importante revisar el género. Sí, muchas veces no es decir que las mujeres somos más débiles o que los hombres más fuertes, pero es que es claro biológicamente que el género nos causa unas diferencias y es importante siempre, Colombia pues ha venido trayendo pues unos temas de cambio donde se ha introducido la importancia del género y por eso es que se comenzó a hablar de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque cada uno de estos tres tiene necesidades diferentes. Los niños desde su condición tienen unas necesidades diferentes, las niñas desde su condición tienen unas necesidades diferentes y los adolescentes tienen unas necesidades diferentes. Entonces, por eso la importancia de que se incluyeran estos tres conceptos, porque desde una diferencia de género se comienza a estudiar de manera más clara cuáles son las necesidades de cada uno y se les comienza a dar importancia desde lo que cada uno necesita. Entonces, ella en principio pues está haciendo unos cambios internos en su entidad que en principio muchas personas podrían decir que no es peligroso solo la palabra niñez, pero pues que tenemos que ver qué va a traer consigo el comenzar a cambiar por ahí. Ella en este momento, no, desde su cargo, desde sus facultades, desde su función, no puede hacer un cambio en la ley donde ya solamente se diga niñez. Esto por ahora es un cambio en el lenguaje que se hace dentro de la entidad y para hacer el cambio en la norma que es el Código de Infancia y Adolescencia tendría que pues pasar por todo el proceso legislativo donde se le haga una reforma a la ley y donde se cambie esta palabra. Entonces, ella pues desde sus facultades como directora del ICDF, pues los está haciendo mediante una circular para hacer cambiar el lenguaje de la entidad, de cómo ellos están comunicando. Pero pues si ellos son la entidad encargada de esta protección, pues sí es muy peligroso que desde ahí el lenguaje se esté cambiando y sea diferente. No sé ustedes qué pensaron cuando vieron la noticia, o sea, qué sintieron en ese momento o qué ha venido a su cabeza a raíz de esto. A mí me parece muy triste, es como ver que entre mujeres nos tiramos rayos, porque ella debería proteger, más que es una mujer, los derechos de las niñas, las mujeres, las adolescentes y claramente de los niños, pero no tipificarlo como algo negativo, como no, es que es niñez, ¿sí? Porque, no, y aparte un poquito hablándolo, pues que salió precisamente esta semana el tema de este movimiento de las niñas, que eran niñas revolucionarias, chiquitas revolucionarias, algo así, que pues precisamente y lo que hizo fue pintar la pared. Entonces siento que aquí se ve también un patrón y es que entre mujeres en ocasiones tratamos también de ponernos como el palo en la rueda para caernos, porque es que esto no solamente retrocede a las niñas, sino a todas las generaciones y a todas las luchas que se han venido haciendo para que pusieran niños, niñas y adolescentes o porque se dieron cuenta que realmente tenían necesidades diferentes, que la institución que está como al mando de cuidar a los niños, que es el ICF, cambie su lenguaje, realmente sí manda un mensaje muy negativo hacia todo el mundo, hacia las personas y cómo se empiezan a expresar. Y de ahí parte entonces que hayan ideas ya dentro del legislativo y que quieran entonces ahora sí cambiarlo de manera permanente. No sé, Mile, ¿tú qué sentiste o cuando viste la noticia? Yo la estuve viendo, casualmente vi lo que decías de las niñas, que es Resiliencia Chiquita, que es una chica Eso, que lo creó con otras niñas, precisamente para dar y conocer las necesidades que tienen las niñas y más sobre el tema del factor de guerrilla y demás, que son las que tienen más problemas en ese estado, porque al final son las que se llevan, las que victimizan y pues ellas crearon
como esa palabra, por llamarla así, y crearon como un grupo que se llama Resiliencia Chiquita, que era algo que a ella le generó un ruido y decía que no era posible que estuvieran instrumentalizando los niños y las niñas para que eso pasara. ¿Qué sentí frente al tema de las niñas? El tema de las niñas como tal, lo primero que yo sentí es el tema de las necesidades, ¿sí? Porque a pesar de que las niñas y los niños tengamos las mismas condiciones para hacer muchas cosas, nosotras tenemos unos puntos que nos dan más, son más graves, por llamarlo de alguna manera, y nuestras necesidades son completamente diferentes. Entonces, es triste verlo, no sabemos hasta qué connotación lleve. Entonces, sí, para mí genera una alerta, al igual que Juanita, comparto pues su preocupación y su opinión en cuanto a si es la persona que está dirigiendo esta entidad, que comiencen a verse como esos cambios. Pues esto es un proceso largo, el proceso legislativo para hacer el cambio de la ley, de presentar una reforma al Código de Infancia y Adolescencia, pues trae consigo todo el proceso legislativo que hemos escuchado para la reforma pensional, para la reforma laboral, para, bueno, las reformas que se propusieron en el gobierno pasado. Igualmente, pues en el Congreso se entra a discutir. No podemos decir que porque la directora es del nuevo gobierno y se proponga esto, lo van a cambiar. Pues esto entra unos debates donde puede suceder que lo acepten, como puede que definitivamente esa reforma no trascienda. Pero pues sí es una alarma que prende la preocupación y sobre todo por lo que pues vimos con estas niñas. Si este ente pues no procura además por incentivar este tipo de iniciativas donde pues desde niñas se están haciendo cargo de sus derechos, además de ser líderes. Creo que en Colombia pues hemos tenido una evolución las mujeres muy grandes. Por ejemplo, en este caso, frente al terremoto, pues hemos visto la gobernadora del Chocó como ha sido una mujer está poniendo en alto el nombre de las mujeres en el país y cómo es importante pues como mujeres seguir empoderándonos. Entonces sí es una alerta que vemos como desde el principio de pronto el gobierno está dando un mensaje de minimización. Eso Eso te creo iba a que decir. Yo siento que digas la directora como es que son solo niños, se deben preocupar por jugar, minimiza el panorama de que no todos los niños tienen el privilegio de ir a jugar. Hay Sí. niños que, por ejemplo, porque a raíz también de eso salió este colectivo también a raíz de lo que pasó con Juliana Zamboni, ¿no? El Tan bonito. asesinato de una niña de 7 años. Lo que hablaba Mili de las partes donde está la guerrilla, el ELN, que está como toda la parte del campo, de los temas étnicos también, de los indígenas. Entonces las niñas son instrumentalizadas desde chiquitas, ¿no? Y ahora volteemos la mirada hacia el oriente. Entonces es como, si tú ya muestras, ya eres una mujer y puedes dar a luz, puedes ser mamá, y hay niñas que muestran desde los 11 años. Entonces como son niñas, entonces que digas que los niños son para jugar y que descarados minimiza las luchas que tienen las niñas. Exactamente. Y bueno, un tema sí muy importante. Muchas veces pues el tema de género pues es un tema complicado a pesar de que somos un país que ha avanzado bastante. Sigue siendo, por ejemplo, el lenguaje incluyente un poco difícil de entender, ¿sí? O de comprender o de que muchas personas se sientan cómodas con él. Cuando hablamos, por ejemplo, de ellos, nosotres, etcétera, pero es que en este caso no estamos hablando de lenguaje incluyente. La palabra niñas no es una palabra de inclusión de género, sino que es una palabra que tiene una connotación legal, es lenguaje jurídico y legal, porque existe en la norma y todo el Código de Infancia y Adolescencia trasciende en sus artículos hablando de niños, niñas y adolescentes. Entonces, no es dejar de decir niñas
como si estuviéramos dejando de decir ellos, nosotres, etcétera, sino que es una palabra que existe en la norma y que jurídicamente se utiliza de manera correcta porque ya se hizo toda una valoración, un estudio para que ingresara en el ordenamiento jurídico. Esta norma, que es el Código de Infancia y Adolescencia, es una norma de cumplimiento de orden público, donde es de cumplimiento obligatorio para todo el mundo, no es como una circular que les mencionaba y pues que se le tiene que dar cumplimiento por cada una de las personas que hacemos parte de la sociedad, de las entidades, de los organismos, de nosotros como sociedad. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que se está dando a la sociedad si ellos mismos como entidad pues están desacatando la norma y omitiendo ese concepto que ya se ingresó? Entonces, pues eso además genera como un sinsabor de si desde las mismas directoras de estas entidades tan importantes no se cumple la norma, ¿cómo le vamos a exigir a los demás actores de la sociedad que la cumplan? Entonces, como lo dije, se está minimizando muchas cosas al querer decir, no digamos la palabra niñas. Entonces, es un tema al cual debemos ponerle la lupa y pues hacerle seguimiento porque no es simplemente una palabra, es una palabra que se introdujo en la norma porque se hizo una caracterización de la importancia de cómo por la diferencia de género tenemos necesidades diferentes, como lo ha mencionado Juanita en los ejemplos, cómo son instrumentalizadas y cómo por eso se les tienen que dar unas protecciones diferentes a los de los niños. Entonces es muy importante tener eso claro. Niña o niñas no es una palabra que se utilice por inclusión de género, sino es una palabra del lenguaje jurídico y legal que ya existe en una norma y que por eso se utiliza. Y claro, ella desde sus facultades puede introducirlo con una circular a su entidad, pero esta sí no es de cumplimiento de orden público, solamente para su entidad, pero pues no por eso debemos obviarlo y dejarlo pasar, porque asimismo va haciendo ruido y nos vamos acostumbrando y vamos dejando que pase y pues podemos ver en un momento que haya sido eliminada del ordenamiento jurídico. Eso es verdad. Angie, muchísimas gracias. No sé si, André, tú tienes alguna pregunta que le quieras hacer a Angie porque ya nos pasamos un poquito. No, darle las gracias porque fue de mucho aporte, muchas cosas importantes que debemos tener en cuenta. Lo único que me había quedado pendiente era preguntar, era que si una persona decide denunciar porque se da cuenta que está siendo víctima de acoso, ¿qué pruebas debería guardar? Bueno, digamos que es muy difícil en ese momento, ¿no? Decir como si tú estás ante una situación de esas, darte como un listado de pruebas. Obviamente, pues si te tienes conversaciones, intentar de hacer copia de seguridad de las conversaciones. Lo que pasa muchas veces con las llamadas, la grabación de llamadas y de videos es que puede ser en algunos casos ilegal sin el consentimiento de la persona, pero pues si tú estás ante una situación de vulnerabilidad y es la prueba que te puede salvar la vida, pues el juez lo tiene que valorar. Entonces, en la medida de lo posible, pues videos, las llamadas, las conversaciones, de pronto si tiene testigos, pero más que pruebas, que obviamente es muy importante para que te crean, muchas veces pues es poner las denuncias y comenzar con todo el mecanismo legal, porque pues ya tú vas dejando una evidencia legal de que sí estás haciendo algo para procurar por tu vida. Muchas veces, pues eso es lo que se omite, hacer la denuncia. Entonces ya cuando llegas a ese momento, pues te dicen, pero tú no denunciaste. Entonces, muy importante pues dejar conocimiento ante la autoridad de lo que está pasando y en la medida de lo posible lo que la persona pueda reunir. Muchas veces pues el acoso, por ejemplo, en entornos de trabajo hay acoso no solo laboral, sino sexual, y muchas veces es difícil poder dejar evidencia de esto.
pero pues lo que la mujer ve a su alcance, grabar conversaciones, chats de WhatsApp, igualmente pues los entes se encargan de hacer investigación también con lo que tienen, reunir versiones, cámaras, etcétera. Gracias. No, gracias Angie por estar. Yo les cuento, chicas, que Angie estuvo de voluntaria en Cali y en Pereira, ¿cierto? Y ella Eh, también quiere dejar un comunicado así súper chévere. Cuéntanos un poco del tema. Qué pena que te interrumpí. Bueno, sí, estuve en Cali, estuve esta semana de voluntaria en diferentes actividades en Cali. Se me brindó la oportunidad para ir. Estuvimos haciendo ollas comunitarias, entregando mercados, haciendo actividades con los niños, llevando donaciones a fundaciones de animales. Bueno, digamos que tuve la oportunidad de con amigos de Cali y de Bogotá, asistir a diferentes actividades y apoyar a las personas que están pasando esta situación tan difícil. Entonces, dos amigas hicieron voluntariado en el Centro de Bienestar de Cali, entonces le había pedido autorización a Juanita para hablar de este tema y ellas quieren, ellas son veterinarias y ellas quieren iniciar pues también un proyecto, buscar la manera de que comencemos a ayudar a esos animalitos de Cali, no solo con insumos, alimentación, donaciones, porque afortunadamente pues hemos visto en noticias que hemos sido muy solidarios como colombianos y pues esto por el momento no les ha faltado, pero de pronto sí buscar la manera de que se adopten mascotas que lastimosamente, digámoslo así, quedaron huérfanos porque pues dueños fallecieron y pues algunos también fueron abandonados por las circunstancias, pues familias que lo perdieron todo y que ahora pues no tienen ellos dónde vivir, pues algunos también abandonaron a sus mascotas, entonces ellas están buscando la manera pues de buscar cómo hacer para que adoptemos en Bogotá, perritos en Cali, obviamente nosotras llegamos ayer, es algo que estamos hablando, pero pues sí quería pues aprovechar el espacio para mencionarlo y pues que vamos a estar buscando pues ayuda, pues que se nos unan más personas para que podamos ayudar a estos animalitos pues que además quedaron solos y pues ya cuando tengamos toda la información y todo más organizado pues hacerlos parte y ojalá poder publicar acá a ver si podemos ir sembrando de a poquitos algo para pues como sociedad volver a levantarnos de esto que pasó. Qué Y Súper, súper. bueno, súper chévere la iniciativa. Yo, sí, genial. Yo tengo un par de amigos animalistas que tienen redes para hacer adopción de mascotas, entonces apenas tenga información, yo les comparto a ellos también para que puedan unirse y posiblemente se pueda sacar algo chévere. ay, muchas gracias. Sí, también queremos ver si podemos hacer que alguna aerolínea se nos una, porque claramente hay que traerlos de Cali. La idea, obviamente, de ayudar, pues no es incurrir Claro. en más gastos que podemos utilizar en otro tipo de ayudas. Entonces, de pronto, sí, sumarnos varias voces que podamos lograr, de pronto, descuentos con las aerolíneas para traer a estas mascotas o incluso el tiquete gratis por lo menos de la mascota, porque por ellos hay que pagar también. Entonces, sí, la idea es que, pues a raíz de todas estas cosas que pasan, nos podamos sumar y ayudarnos como sociedad, que para mí creo que es la solución a todos nuestros problemas. Entonces, pues muchas gracias Juanita por darme el espacio para comentar este proyecto y ya para finalizar y no alargar más, también quería comentar una problemática que se está presentando en Pereira y es que ya pues están dando órdenes para derrumbar las edificaciones donde siguen buscando posibilidades de vida, tanto de mascotas como de personas, y adicionalmente de rescatar cuerpos, ¿sí? Muchas veces, pues si ya en algún edificio no hay posibilidades de encontrar vidas, sí es muy importante para las familias poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos y darles pues la despedida que en su religión corresponda. Entonces, yo soy directora de una firma, somos Paz Legal, presentamos una acción de tutela, la cual ya fue admitida
y nos dieron una medida provisional donde se está ordenando que no se ejecuten por ahora los derrumbes no, sino la demolición, perdón, de estas edificaciones hasta que se siga pues todo el conducto final y se identifique que definitivamente ya no hay vidas por recuperar o cuerpos. Entonces, pues estamos buscando darle visibilidad porque a pesar de que existe la tutela, pues muchas veces las entidades no lo cumplen. Allá en Pereira pues está un poco más difícil el tema frente a estas edificaciones. Las personas pues tienen miedo de pelear con las entidades que están allá a cargo de estos trabajos. Entonces pues sí estamos buscando darle una visibilidad para que ojalá se cumpla y no haya demoliciones hasta que efectivamente ya se compruebe que lastimosamente no se puede hacer nada. No, pues Entonces, sí. De acuerdo. Yo creo que entre más nos podamos sumar, se amplía la voz para que pues realmente paren. No más Venezuela duraron 44 días y pudieron sacar más personas vivas. Eso también lo dijeron los topos, que por favor lo dejaran mirar un poco más. Entonces, pues ese es el llamado. Yo sé que eso también conlleva a un riesgo biológico por los olores, por todo lo que conlleva, pero pues también es vida y esperanza de tanto personas como también mascotas que quedaron dentro de los escombros y pues por lo menos que dejen el mes, ya después del mes como que ahí sí, pero por lo menos que den el chance de poder seguir rescatándolos. Angie, muchísimas gracias por estar en Faldas nuevamente, por también manifestarnos esto que también juntos podemos llegar, podemos ayudarnos con el voz a voz. Gracias a Dios nos hemos dado cuenta que Colombia es un país muy unido de una u otra manera, a pesar de que nos divide, estamos en un momento coyuntural donde políticamente estamos muy divididos. Llegaron muchas ayudas a las zonas, han llegado también personas a dar la mano, pero entonces ahora también es escucharnos y que no, pues que permitan buscar tanto en Cali, porque eso también pasó en Cali, como en Pereira, pues que se permita encontrar a las personas, así sea también los cuerpos, porque es que llegar y coger todo y sacarlo, pues también conlleva unos daños. Entonces, pues muchísimas gracias, chicas, también por estar acá en Faldas en Movimiento, por este programa tan chévere. Nos alargamos solo 16 minutos. Eh, Cualquier cosa, pues nos encantaría volverte a tener en el programa para hablar de más cosas y más en detalle para poder abordar un poco lo que habla el tema de las circulares, porque también que conllevan temas de género, porque tienen muchas cosas en la parte de que habla la reforma y que tanto puede llegar realmente a como a quitar, a lastimar, a dañar con la reforma, teniendo en cuenta la reforma, pero también las circulares que eran como ese apoyo para que a la hora del té también se cumpliera. Entonces, pues, muchísimas gracias. No sé si quieras dejar un mensaje antes de irnos, Angie. No, muchas gracias Juanita por la invitación. Espero poder participar en más programas. Si nos pueden seguir, estamos en Instagram como Paz Legal. Y bueno, la idea es que como mujeres nos sigamos uniendo para buscar frente a estas problemáticas qué podemos hacer diferente a lo que la norma ya tiene. Encontremos qué es lo que nos está afectando, qué es lo que está pasando, por qué no mejora y ojalá nos podamos unir y desde diferentes colectivos poder buscar un cambio. Entonces, muchas gracias a ustedes tres por este programa y bueno, muchas gracias por invitarme y darme el espacio. Bueno, que estén muy bien. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok como @faldas en movimiento. En Suba al Aire estamos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok como @Suba al Aire 88.4. Esto es todo por hoy y chao, chao. Muchas gracias, que estén muy bien, hasta luego.